40 años sembrando mi tierra, y todavía caminas como si fuera tuya. Lárgate, Benigno. Llévate ese tronco podrido, y no vuelvas a pisar mi finca. El coronel Augusto Mendívil pronunció cada palabra como quien dispara. Seco, preciso, sin apuntar a los ojos. 40 años. 14.600 días de machete y sudor, de surcos abiertos con las manos desnudas en una tierra que sabía a hierro y a lluvia perpetua. 40 años de amaneceres en la finca La Quebracha, en el corazón húmedo de Ucayali, Perú, donde la selva no perdona al que se detiene y la tierra se traga al que no la respeta. Y como pago, el coronel le daba un árbol muerto. Un quebracho centenario que se había secado hacía años, con el tronco hueco, la corteza desprendida, las raíces hundidas en un pedazo de tierra tan estéril que ni la maleza se atrevía a crecer. Un tronco podrido para un hombre viejo. Pero lo que el coronel no sabía, lo que su soberbia militar le impedía siquiera sospechar, era que dentro de aquella madera muerta latía algo vivo, algo antiguo, algo que el mundo entero buscaba sin encontrar. Prepara tu corazón, porque lo que vas a escuchar te demostrará que donde el hombre pone un punto final, Dios escribe un milagro. La finca. La Quebracha se extendía sobre 800 hectáreas en la provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali, donde la selva alta peruana respira con la fuerza de un animal enorme. Combinaba cultivos de palma aceitera, cacao y maderas finas, con ganadería extensiva. El río Aguaitía bordeaba el lado norte, marrón y lento. Había un caserón patronal de madera noble, una bodega de secado, donde el cacao fermentaba con un olor dulce y podrido, y corrales donde el ganado cebú se mecía bajo nubes de mosquitos. El aire olía a vegetación húmeda, a barro caliente y a gasolina de motosierras. El coronel Augusto Mendívil tenía 55 años y el porte de quien ha mandado toda su vida. Retirado del ejército a los 45, compró la finca con su pensión militar. Alto, de espalda rígida, pelo cortado al ras y manos que solo se ensuciaban para dar ejemplo. Usaba botas militares negras que brillaban incluso en el barro y un reloj de acero que consultaba cada 20 minutos, como si el tiempo fuera un subordinado. Para Mendívil, la finca era un cuartel. Los peones eran soldados, los capataces eran oficiales, y la tierra era territorio a conquistar. Cuando hablaba de los trabajadores decía, mi tropa. Cuando hablaba de Benigno decía, el fósil que ya debería estar enterrado. Benigno tenía 69 años. Había llegado a la finca a los 29, cuando la propiedad pertenecía a don Fermín Arce, un hombre bajo y callado que cultivaba cacao con la paciencia de un monje y trataba a sus peones como familia. Don Fermín le había dicho a Benigno el primer día, esta selva es generosa con los que la escuchan y cruel con los que la gritan. Tú escucha, Benigno, escucha siempre. No hubo contrato. Hubo una promesa hecha bajo un quebracho gigante que en ese entonces todavía vivía. Un pedazo de tierra y una casa para la vejez. Don Fermín murió de paludismo a los 72, y la finca pasó de mano en mano hasta que el coronel Mendívil la compró en una subasta judicial. Las manos de Benigno eran la prueba de 40 años de selva. Dedos gruesos como raíces, con uñas permanentemente oscuras. Palmas cruzadas de cicatrices, machete, espinas, mordeduras de serpiente curadas con emplastos de hierbas. Sus ojos negros tenían la quietud profunda de los pozos, que nunca se secan. Conocía cada árbol de la finca por su olor. Sabía dónde anidaban los guacamayos, en qué luna se debía sembrar el maíz, y cuántos pasos había desde la bodega hasta el río. La selva no le hablaba, le cantaba. Su único pariente era Mateo, su nieto de 12 años, hijo de una hija que murió de parto cuando Mateo tenía 3 días. Benigno lo crió solo. El niño tenía los mismos ojos negros del abuelo, pero con un brillo de curiosidad
que los hacía parecer linternas encendidas. Sabía leer y tenía una pasión que ningún otro niño de Villa del Río Oscuro compartía: los insectos. Coleccionaba escarabajos en frascos de vidrio y dibujaba mariposas en cuadernos de hojas amarillas. Cada domingo, Mateo le preguntaba a su abuelo: «¿Cuándo nos vamos de aquí, abuelo?». Y Benigno respondía: «Don Fermín me dio su palabra. La palabra de un hombre bueno no se la lleva ni la selva». Pero don Fermín estaba bajo tierra, y el coronel no tenía palabra. Tenía órdenes. Fue un jueves de septiembre, cuando el calor de la selva alcanza su punto más brutal y el aire se convierte en una sábana mojada que se pega a la piel. Benigno estaba podando cacao en el sector 7, el sector más antiguo de la finca, con árboles de 40 años que él mismo había sembrado, cuando apareció Sánchez, el capataz principal, con 2 peones jóvenes que no miraban a los ojos. «El coronel te espera en la bodega. Ahora». Benigno dejó el machete en el suelo. Caminó los 300 metros hasta la bodega de secado, donde el cacao fermentaba en cajones de madera, y el olor dulce se mezclaba con el amargo del sudor. El coronel estaba de pie junto a la mesa de clasificación, con los brazos cruzados y una carpeta manila bajo el codo. «Benigno, la finca entra en una nueva fase. Voy a mecanizar toda la operación de cacao y reconvertir el sector 7 a palma aceitera. No necesito gente vieja que haga las cosas como hace 30 años. Necesito máquinas y operarios jóvenes. Tu tiempo aquí terminó». Sacó un sobre de la carpeta. Adentro había unos billetes arrugados que no alcanzaban para un mes de comida en Pucallpa. «Coronel», dijo Benigno con voz serena, «don Fermín me prometió tierra. 40 años llevo aquí. Sembré cada árbol del sector 7 con estas manos». Mendíbil lo miró como se mira a un insecto en la sopa. «Don Fermín está muerto. Yo compré esta finca en una subasta legal. No hay ningún documento que respalde tu fantasía, viejo. Toma tu liquidación y agradece que no te cobro los años que comiste de mi tierra». «No le pido lo que no es mío, coronel. Le pido justicia». «¿Justicia?». Mendíbil descolgó los brazos y señaló hacia la ventana. «¿Ves ese tronco seco allá en el borde del claro? Ese quebracho muerto que lleva años pudriendo el paisaje. Llévate ese árbol y el pedazo de tierra muerta donde está parado. Medio hectárea de nada. Así puedes decir que tienes tierra. Firma aquí». Le puso un papel delante. Un documento de cesión redactado por el abogado de la finca. Cesión definitiva e irrevocable del predio de 0,5 hectáreas, conocido como Lote 47-B, incluyendo todo elemento natural fijo presente en el terreno, a favor de Benigno Huancaquispe como parte de su liquidación laboral. Detrás de Benigno, Sánchez y los peones intercambiaron sonrisas. Todo el mundo conocía el Lote 47-B, un claro pedregoso donde ni la maleza crecía, dominado por el esqueleto de un quebracho centenario que se había secado hacía una década. El tronco era enorme, 3 metros de circunferencia, 8 de altura, pero estaba hueco, con la corteza cayéndose a pedazos y un olor a madera podrida que espantaba hasta a los murciélagos. «Un árbol muerto para un hombre muerto», murmuró Sánchez, lo suficientemente alto para que Benigno lo oyera. Benigno miró el documento, miró al coronel, miró la pared de la bodega donde todavía colgaba un machete viejo con las iniciales F.A. grabadas en el mango. «Fermín Arce». «Firmo», dijo Benigno. «El hombre puede cercar la tierra, pero nunca podrá poner cercas en la mano de Dios, coronel». Mendíbil frunció el ceño. Un músculo le tembló en la mandíbula. Luego giró la cabeza. «Sánchez, que firme, que recoja sus trapos y que esté fuera de la finca, antes de que oscurezca». Benigno firmó. Guardó su copia doblada en 4 dentro del bolsillo de la camisa. Fue a su cuarto, una habitación de tablas junto a la bodega, con hamaca en vez de cama
y un clavo en la pared donde colgaba la imagen de la Virgen de la Candelaria. Metió todo en un saco de yute y fue a buscar a Mateo, que estaba en la escuelita del caserío. «Abuelo, ¿qué pasó?» «Nos vamos, hijo. Tenemos tierra nueva». Mateo miró el saco. Miró los ojos de su abuelo. No preguntó más. Caminaron juntos los 4 kilómetros hasta el lote 47B por un sendero que la selva ya estaba devorando. El calor era un animal que respiraba encima de ellos. Los mosquitos formaban nubes. El barro se tragaba los pies hasta los tobillos. A mitad del camino, la motocicleta de Sánchez pasó salpicándolos de lodo. «Cuídense de los jaguares, que les gustan los huesos viejos», gritó el capataz sin detenerse. Benigno no giró la cabeza. Mateo apretó la mano de su abuelo. Siguieron caminando. El lote 47B era peor de lo que recordaba. Medio hectárea de tierra pedregosa y arcillosa, rodeada de selva secundaria raquítica. En el centro, el quebracho muerto se alzaba como una catedral en ruinas. El tronco gris, agrietado, con agujeros oscuros por donde habían entrado años de lluvia y termitas. Al pie del árbol había una explanada de tierra compactada donde nada crecía. El único refugio posible era un saliente de roca cubierta de musgo a 20 metros del tronco, que formaba una especie de cueva baja donde apenas cabían 2 personas acostadas. «Aquí dormimos esta noche», dijo Benigno. Mateo no lloró. Se agachó, entró en la cueva de roca, extendió una tela sobre el suelo húmedo y sacó del saco un cuaderno de dibujo. Lo abrió en una página donde había dibujado un escarabajo rinoceronte con lápices de colores. «¿Abuelo?» «¿Sí, hijo? Todo va a estar bien». Benigno cerró los ojos. Una gota cayó por su mejilla. No era lluvia. Las primeras 2 semanas fueron una lucha contra todo lo que la selva lanzaba. El calor era insoportable durante el día. 40 grados con una humedad que hacía que la ropa se pudriera sobre el cuerpo. Las noches traían mosquitos, el canto enloquecedor de las ranas y el sonido de animales grandes moviéndose entre la vegetación. No había agua limpia cerca. El arroyo más próximo estaba a 1 kilómetro, y la comida dependía de lo que Benigno pudiera encontrar. Yuca silvestre, frutos de aguaje, pescado del arroyo atrapado con trampas de palitos que Mateo le ayudaba a construir. Benigno construyó un tambo, un refugio abierto con techo de hojas de palma, usando palos, bejucos y las últimas fuerzas de unos brazos que ya no obedecían como antes. Le tomó 5 días. Mateo cargaba hojas, ataba nudos, y por las noches leía en voz alta del único libro que tenía, una enciclopedia de insectos que una maestra le había regalado, con páginas arrugadas por la humedad y dibujos que ya empezaban a borrarse. Cada noche, Benigno se arrodillaba sobre la tierra húmeda, con el rosario entre los dedos, y rezaba: «Señor, yo soy solo un viejo que ya no tiene fuerza ni para abrir un coco, pero este niño es tuyo. No dejes que pague por los pecados de los que mandan. Si hay algo en esta tierra que pueda salvarnos, muéstramelo. Yo no necesito entender. Solo necesito confiar». Mientras tanto, en la finca La Quebracha, el coronel Mendívil firmaba contratos. Una empresa maderera de Lima le ofrecía un precio excelente por la madera del sector 7. Los quebrachos, los cedros, los caobos, todo caería bajo la motosierra para ser reemplazado por palma aceitera, el cultivo más rentable de la Amazonía peruana. El coronel calculaba números en su computadora mientras tomaba café en taza de aluminio militar. «Benigno y su árbol podrido», le dijo a Sánchez, riendo. «Seguro ya está quemándolo para cocinar». Lo que no sabía era que Mateo tenía otras ideas para ese árbol. Fue una noche de luna nueva, la más oscura del mes. Mateo no podía dormir. El calor era una mano apretándole el pecho, y los mosquitos zumbaban como una orquesta desafinada.
Se levantó de la hamaca sin despertar a su abuelo y caminó descalzo hasta el quebracho muerto. Le gustaba ese árbol. Le gustaba su tamaño, su silencio, la forma en que la corteza gris brillaba bajo las estrellas, como la piel de un elefante dormido. Se sentó en una raíz, apoyó la espalda contra el tronco, y entonces lo escuchó. Un rasguño, suave, rítmico, como uñas pequeñas rascando madera. Venía de adentro del tronco. Mateo se quedó inmóvil. El sonido continuó. Rascar. Pausa. Rascar. Pausa. Luego otro sonido. Un golpe seco, como si algo duro chocara contra algo blando. Y otro. Y otro. El niño se levantó. Rodeó el tronco hasta encontrar una grieta grande en la corteza, a la altura de su cintura. Sacó del bolsillo la linterna pequeña que su abuelo le había regalado. Una linterna de pilas viejas que daba una luz amarillenta y temblorosa, y la acercó a la grieta. Lo que vio le arrancó el aire de los pulmones. Dentro del tronco hueco, iluminados por la luz temblorosa de la linterna, había cientos de formas brillantes. Caparazones de un verde oscuro que reflejaba la luz como metal pulido. Cuernos enormes, curvados hacia arriba, del tamaño de la palma de un niño. Ojos redondos y negros que miraban hacia la luz sin miedo. Patas gruesas con garras que se aferraban a la madera podrida. Y el sonido, el rasguño, el golpe, era el movimiento de docenas, quizás cientos, de cuerpos pesados caminando, trepando, alimentándose dentro de la catedral hueca del quebracho muerto. Mateo había visto suficientes dibujos en su enciclopedia para saber qué estaba mirando. Le temblaron las manos, le temblaron las rodillas, y salió corriendo hacia el tambo. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Despiértese! Benigno se sentó en la hamaca de golpe, con el corazón en la garganta. ¿Qué pasa, hijo? ¿Serpiente? No. Venga, tiene que ver esto. Caminaron juntos hasta el tronco. Benigno miró por la grieta. No entendió lo que veía, solo formas oscuras que se movían. Pero vio la cara de Mateo, iluminada por la linterna, y supo que algo enorme estaba pasando. Abuelo, dijo Mateo con la voz que le temblaba de emoción. Esos son Dynastes Hércules, escarabajos Hércules. Son los más grandes del mundo. Y hay cientos ahí adentro. ¿Escarabajos? ¿Y eso qué tiene de especial? Mateo abrió su enciclopedia en una página que había leído tantas veces que el papel estaba transparente. Le leyó el texto a su abuelo señalando cada línea con el dedo. Dynastes Hércules. El escarabajo más grande del mundo. Puede alcanzar los 17 centímetros. Habita en troncos huecos de árboles viejos. Extremadamente difícil de criar en cautiverio. Ejemplares vivos se cotizan entre $10,000 y $50,000 en el mercado legal de coleccionismo entomológico. Benigno escuchó. Miró al niño. Miró al árbol. Miró al cielo, donde no había luna ni estrellas, solo la oscuridad infinita de la selva peruana. $10,000, repitió en voz baja. ¿Por un bicho? No son bichos, abuelo. Son tesoros. Y entonces Benigno hizo lo que siempre hacía, cuando no entendía pero confiaba. Se arrodilló junto al tronco, puso la mano sobre la corteza y cerró los ojos. Señor, tú sabías desde antes que yo naciera. La noticia salió del lote 47B, como salen las cosas en la selva. Por el río, de boca en boca. Mateo le contó a la maestra al alcalde, el alcalde a un funcionario de agricultura, y así la cadena llegó hasta un biólogo de la Universidad Nacional de Ucayali, que se subió a una lancha un martes al amanecer y llegó al terreno de Benigno con un maletín de muestreo y la respiración cortada. Se llamaba Dr. Emilio Vargas Ruiz, especialista en entomología tropical, y llevaba 6 años documentando poblaciones de Dynastes Hércules en la Amazonía peruana. Cuando abrió la grieta del tronco con cuidado, cuando introdujo una cámara con luz infrarroja, cuando vio las imágenes en la pantalla de su laptop, se sentó en el suelo y se quitó los lentes.
Señor Benigno, dijo con voz que apenas salía, esto es una colonia reproductiva activa. No son cientos, son miles. Larvas, pupas y adultos en todos los estadios de desarrollo. El tronco funciona como un ecosistema cerrado. La madera en descomposición alimenta a las larvas. La humedad mantiene la temperatura y la estructura hueca protege la colonia. En 20 años de carrera, nunca he visto nada igual. Esto no es un árbol muerto. Esto es una incubadora natural. ¿Y qué hacemos?, preguntó Benigno. Primero, protegerlo. Segundo, registrarlo. Tercero, el biólogo miró a Mateo, que observaba todo con los ojos como platos. Tercero, este niño tenía razón. Cada ejemplar adulto en perfecto estado puede alcanzar valores de decenas de miles de dólares en el mercado legal de coleccionismo entomológico. Hay compradores en Japón, Alemania, Francia, que llevan años buscando colonias reproductivas estables para establecer programas de cría. Usted, señor Benigno, está sentado sobre lo que probablemente sea la colonia de Dynastes Hercules, más grande y mejor conservada de Sudamérica. Benigno miró a Mateo. El niño sonreía con todos los dientes. Cantora, la rana que vivía debajo de la roca y que Mateo había bautizado, croaba desde la oscuridad como celebrando. En las semanas siguientes, todo se movió con la velocidad de un río crecido. El doctor Vargas contactó a la Sociedad Entomológica de Tokio, cuyos miembros financiaban programas de conservación de escarabajos en todo el mundo. Un representante japonés, el señor Takeshi Murakami, viajó desde Lima hasta Villa del Río Oscuro, en avioneta, lancha y motocicleta. Cuando vio la colonia, cuando tocó con guantes el caparazón verde metálico de un macho adulto de 16 centímetros, se inclinó ante el tronco en una reverencia silenciosa. Koreha Kiseki Desu, susurró. Esto es un milagro. La propuesta fue estructurada como un programa de conservación con beneficio económico. La sociedad financiaría la protección del hábitat, establecería un programa de cría controlada con supervisión científica y pagaría a Benigno un porcentaje por cada ejemplar comercializado legalmente. El primer contrato garantizaba ingresos que superaban en 20 veces lo que Benigno había ganado en 40 años de trabajo en la finca. Pero Benigno no aceptó sin condiciones. Yo quiero que el árbol no se toque, que los bichos vivan en paz, que Mateo estudie biología con una beca de verdad, y que los niños de Villa del Río Oscuro puedan venir a ver los escarabajos gratis, para que sepan que la selva regala lo que la codicia no puede comprar. Takeshi Murakami asintió. El contrato se firmó bajo la sombra del quebracho muerto, que ya nadie llamaba muerto. La noticia llegó a la finca La Quebracha, como llega el fuego a la pólvora. Un periódico de Lima publicó un reportaje titulado El tesoro viviente del quebracho, con fotos de Benigno, de Mateo, con un escarabajo en la mano, y del tronco iluminado por dentro como una lámpara de vida. El coronel Mendívil leyó el artículo un viernes por la noche. Lo leyó 2 veces. Luego lanzó la laptop contra la pared. El lunes, a las 6 de la mañana, 3 camionetas subieron por el sendero hacia el lote 47B. El coronel bajó de la primera con Sánchez, 2 abogados y 4 peones con machetes. Benigno. Ese árbol creció en mi finca. La genética de esos insectos se desarrolló en mi tierra, con mis nutrientes, con mi agua. Todo lo que hay dentro de ese tronco me pertenece por derecho natural. Benigno estaba sentado en un tronco caído, tejiendo una trampa de pesca. Mateo estaba a su lado leyendo. Ninguno de los dos se levantó. Coronel, dijo Benigno sin levantar la vista, usted me dio este terreno y todo lo que hay en él. El documento dice cesión definitiva e irrevocable del predio, incluyendo todo elemento natural fijo presente en el terreno. El árbol es un elemento natural fijo. Lo que vive dentro del árbol, vive dentro de mi terreno. Usted lo firmó con su nombre y su letra.
Eso fue un error. Un malentendido. Mis abogados van a anular esa sesión. Benigno levantó la vista por primera vez. Lo miró con esos ojos negros y quietos, como pozos sin fondo. No fue un error, coronel. Fue desprecio. Y el desprecio tiene firma. Mendívil apretó los puños. Giró hacia Sánchez. Rodea el terreno. Que nadie entre ni salga hasta que mis abogados resuelvan esto. Pero antes de que Sánchez diera un paso, una camioneta blanca con el logo verde del CERNAM-P, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú, apareció por el sendero. Detrás venía otra con el escudo de la Fiscalía Ambiental. El doctor Vargas había hecho una denuncia preventiva. La colonia de Dinastes Hércules estaba registrada como Patrimonio Biológico Protegido. Cualquier intento de apropiación, traslado o destrucción del hábitat constituía un delito ambiental grave. Los inspectores bajaron con chalecos verdes y carpetas gruesas. Miraron al coronel. Miraron los machetes de los peones. Miraron el documento de sesión que Benigno les mostró, con la tranquilidad de quien muestra una carta que siempre tuvo en la mano. «Coronel Mendívil», dijo la inspectora jefe, una mujer de 40 años con voz de acero. «Este predio y su contenido biológico pertenecen legalmente al señor Benigno Huanca Quispe. Cualquier acción sobre la colonia requiere autorización del CERNAM-P, que ya ha sido otorgada al programa de conservación registrado. Le sugiero que retire a sus hombres». Pero eso no fue lo peor para el coronel. Lo peor llegó 3 semanas después. La misma Fiscalía Ambiental inició una inspección en la finca La Quebracha. Encontraron tala ilegal de especies protegidas en el sector 7. Quebrachos y cedros cortados sin permisos ni estudios de impacto. La multa fue millonaria. La finca fue embargada. El coronel descubrió que la selva tiene sus propias leyes y que esas leyes no obedecen a rangos militares. En 6 meses, la finca La Quebracha fue subastada para pagar las multas ambientales. Las motosierras se callaron. Los peones se dispersaron. Y el coronel Augusto Mendívil salió de la finca en una camioneta prestada, sin rango, sin tierra, sin tropa, con la espalda por primera vez encorvada y los ojos fijos en un horizonte que ya no le pertenecía. Años después, los viajeros que bajaban por el río Aguaitía contaban la historia de Benigno como se cuentan las historias que no deben perderse. Contaban que el viejo peón vivía en una casa sencilla junto al quebracho centenario, que ahora estaba rodeado por una cerca de protección y un sendero educativo donde los niños de la región venían a ver los escarabajos más grandes del mundo salir del tronco al anochecer, con sus caparazones verdes brillando bajo la luna como esmeraldas vivas. Contaban que Mateo había ganado una beca para estudiar biología en la Universidad de Lima y que ya había publicado su primer artículo científico sobre la colonia, firmado como Mateo Huanca, Villa del Río Oscuro, Ucayali. Contaban que Benigno pasaba las tardes sentado junto al tronco, con el rosario entre los dedos, escuchando el rasguño suave de miles de patas dentro de la madera, un sonido que para él era la voz de Dios diciendo: «¿Ves? Yo nunca te olvidé». Y contaban que el coronel Mendívil vivía en un cuarto alquilado en Pucallpa, vendiendo repuestos de motocicleta en un mercado donde nadie le decía «coronel» ni le hacía el saludo, con las botas militares por primera vez sin brillo y la espalda por primera vez vencida. Lo que el hombre desprecia, Dios lo exalta. Así como Benigno, a veces la vida te entrega algo que parece muerto. Un árbol seco, un camino sin salida, un trabajo que nadie respeta. Pero dentro de lo que parece muerto, hay miles de vidas pequeñas, brillantes, esperando a que alguien las descubra. La justicia divina no tarda, solo espera el momento exacto. Y cuando llega, ni los coroneles, ni los abogados, ni los machetes pueden cortar lo que Dios decidió que creciera.
El hombre puede talar la selva, pero nunca podrá talar la mano de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, si escuchaste el rasguño de los escarabajos dentro del tronco, si los ojos de Mateo iluminados por la linterna te hicieron creer que los milagros a veces tienen alas y cuernos, regálale un like a este video. Eso ayuda a que este mensaje llegue a quien hoy se siente como ese quebracho, seco por fuera, olvidado por todos, pero lleno de vida por dentro. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Aquí contamos las historias que la vida insiste en esconder.